Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy para nosotros es un encuentro virtual muy especial. Vamos a abordar un tema como es el de la lactancia materna, que es un aspecto fundamental del quehacer pediátrico. Sabemos y estamos plenamente alineados con los conceptos de la OMS, que la lactancia materna ha de ser la mejor alimentación para el niño en forma exclusiva hasta el 6º mes, y complementada en forma adecuada a partir del 6º mes hasta por lo menos los 2 años de vida. Y esto, sin dudas, que resulta de un enunciado que es público y que apoyamos firmemente, es parte de los conocimientos actuales. O sea, ustedes saben que epidemiológicamente desde hace mucho tiempo, la lactancia materna ha demostrado ser la mejor opción desde el punto de vista nutricional, infectológico y apuntando al desarrollo pleno y sano. Hoy por hoy sabemos inclusive que estas ventajas de la lactancia materna van más allá del periodo neonatal, más allá de la infancia, ayudando a programar metabólica e inmunológicamente a ese individuo para toda la vida. Es la herramienta de prevención que nos ha ofrecido la naturaleza a partir de millones de años de coevolución, y ha logrado, la naturaleza, vuelvo a repetir, lograr un alimento perfecto para el niño. Pero también debemos reconocer que nos preocupa que en los últimos 25 años las tasas, las cifras de lactancia materna, fundamentalmente la lactancia materna exclusiva en el primer semestre, están en los mismos valores. De acuerdo a la última ENIS, es del 43.7%, la última ENALAC hablaba del 54%, pero estamos dentro de las mismas cifras en los últimos 25 años. Es un compromiso de todos mejorar estas cifras, pero esto, más allá de la educación médica continua, yo estoy convencido que todos los pediatras saben que la lactancia materna es la mejor opción tanto en salud como en enfermedad para el niño. Pero esto no se termina así en la educación médica y en el gesto médico. Sabemos que intervienen muchos factores y esto es una de las cosas que vamos a tratar de compartir con ustedes hoy, una mirada más ampliada con respecto a la lactancia materna y su importancia en la infancia. Bueno, para eso nos acompañan 4 expositores de lujo, que yo les voy a agradecer mucho realmente su presencia, haber aceptado este desafío de compartir este encuentro hoy. Y voy a empezar presentando al doctor Gonzalo Mariani, que es integrante del SAFEN y miembro de la comisión directiva, para que Gonzalo empiece un poco también a manejar, digamos, la reunión. Yo les explico cómo va a ser. Vamos a estar todos muteados y las cámaras apagadas. Las preguntas van a ser recibidas solamente por chat entre el anfitrión y los coanfitriones, y las preguntas se van a poder hacer después de cada una de las disertaciones y las intervenciones de los coordinadores o el panel reactivo. En cada momento, después de las charlas correspondientes, se van a recibir las preguntas del auditorio. Bueno, dicho esto, Gonzalo, dejo en tus manos seguir adelante con el evento. Muchas gracias, Omar. Muchísimas gracias a todos los presentes por estar, y espero yo también por participar en la parte que corresponda a las preguntas, respuestas y comentarios. Un lujo para mí estar aquí, ser coordinado nada más y nada menos que por el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría en esta sesión que aborda, como bien dijo Omar, y no me voy a repetir, un tema tan importante, trascendente y relevante para todos nosotros y por supuesto para la población, para la sociedad. Yo voy a presentar a la primera disertante. Nos toca junto a la doctora Noemí D'Artagnan actuar como paneles reactivos de este espacio, y tengo el honor y el privilegio de presentar a la doctora Patricia Barrios Scrock, si me permiten. Voy a mencionar solamente algunos puntos de su vasto currículum. La doctora Patricia Barrios Scrock es médica pediatra, a ver si pasan las perdón, ahí está. Es integrante del Comité Nacional de Lactancia Materna de la Sociedad Argentina de Pediatría, es webmaster del Foro de Profesionales en Lactancia de la SAP, que se denomina LactaSAP.
Es coordinadora de la rama argentina de la Red Mundial de Grupos Pro Alimentación Infantil, que se reconoce en el mundo con la sigla IPFAN, por su nombre en inglés, International Baby Food Action Network, y en esta rama argentina trabaja junto a la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna para retransmitir a nivel nacional los lineamientos mundiales de la OPS, la OIT, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. Patricia es también autora del trabajo de UNICEF Bienvenido Bebé, que es una guía de ayuda y recomendaciones a familias, que es realmente un trabajo muy bueno e interesante y que recomiendo su lectura. También es realizadora del Informe Internacional de las Tendencias Mundiales de Lactancia en Argentina. Este es como el semáforo que revisan periódicamente y publican, y como vemos rápidamente tenemos zonas donde estamos bien, con indicadores de buena performance en Argentina, pero hay otros aquí abajo, como por ejemplo estos dos indicadores en cuanto a mediana de duración de la lactancia materna y alimentación con biberón, donde todavía tenemos muchísimo por hacer, por trabajar y por mejorar. Patricia es también referente provincial de lactancia del programa materno-infantil de la provincia de Buenos Aires y es además artista. Esta obra en mosaicismo pertenece al trabajo de extensión universitaria de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. En este espacio donde vamos a abordar estos temas tan importantes de lactancia, avances y retrocesos en el marco de los derechos humanos, algunas de las preguntas que le propusimos a Patricia para que tome para su disertación fueron estas: ¿cuánto influye la comunicación de las y los pediatras? ¿Cómo tomamos decisiones? O podríamos decir, ¿quién toma decisiones? ¿Cuánto influye la industria? Esto que también Patricia ha abordado en numerosas oportunidades de neuromarketing. ¿Qué conflictos de interés enfrentamos? ¿Qué leyes debemos conocer y garantizar? Y una pregunta que nos debemos hacer todos los pediatras: ¿conocemos, difundimos y respetamos el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna? Yo, sin más, quiero dejarle todo el espacio a nuestras dos disertantes. En primer lugar, por supuesto, Patricia Barrios Kroc. Muchísimas gracias, Patricia, por compartir con nosotros toda tu experiencia y tu conocimiento. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir la disertación. Bueno, como coordinador IFAN, declaro que no aceptamos patrocinios de ninguna índole de parte de empresas fabricantes de sucedáneos de la leche materna, equipos relacionados ni alimentos complementarios, y le invitamos a respetar y a unirse a esta posición ética. La lactancia común la tomamos como un desafío a construir alianzas por el bien común sin conflicto de interés, porque es ecológica, natural y renovable, no contamina, no necesita envases ni residuos, es un factor clave para la supervivencia y la salud tanto de los bebés, que evita las enfermedades no transmisibles del adulto en diabetes, obesidad e hipertensión, como a las madres, y también es a la seguridad alimentaria y a la reducción de la pobreza, porque es un componente no negociable de la acción mundial para poner fin a la desnutrición. También favorece la productividad laboral, porque es una fuente de derechos de equidad y de equidad de género. En la Organización Mundial de la Salud la tiene en cuenta porque dentro de las metas para el 2025 nos pide y nos recomienda que fortalezcamos el código de sucedáneos, las licencias, las estrategias amigas y el apoyo a las madres, y que tengamos especial cuidado en que no se haga promoción inadecuada de alimentos para los lactantes y niños pequeños, ya que la lactancia materna debe ser exclusiva durante los primeros 6 meses y acompañada de otros alimentos seguros hasta los 2 años de edad, mejorando el desarrollo cognitivo, el aprendizaje, los logros educativos, la productividad y también la economía global del país. Es una garantía de derechos, la importancia nutricional, sanitaria, social,
que subsacen este acto de amamantar está demostrada, pero existen amenazas que impone el mercado y sus políticas de comercialización, además de conflictos de intereses de las instituciones, que es importante tener en cuenta. Eso nos refería la OPS. En Argentina tenemos de la iniciativa Hospital Amigo, 1 de cada 4 nace en un hospital amigo. Tenemos en total unos 69 hospitales y representaría el 25% de los nacimientos. La OMS hace un seguimiento con evaluaciones periódicas y recomendaciones seriadas desde el inicio, desde el año 81, que recuerdan que hay que respetar el código en el año 96, 2005, 2008, 2012, 2014, 2016, y este último que nos dice que tenemos que fortalecerlo mucho más y relacionarlo con el que trabaja en salud. En cuanto a las tendencias que hablaban hoy de internacionales de lactancia, si hacemos un chequeo sobre los países que son de América Latina y Caribe, Argentina está en un 4º puesto, siendo mucho mejores Uruguay, Bolivia y Perú, pero eso es una evolución dinámica. Estábamos generalmente se hizo en el 2008 y otro en el 2016 y iban mejorando. En 2006, en Sydney, en el Congreso Internacional de Obesidad, se determina que el derecho a la alimentación adecuada se debe evitar explotaciones comerciales y que no estaban sirviendo las autorregulaciones de mercado como se había establecido hasta ese momento. Entonces piden regular el mercadeo y las comunicaciones sin frontera de las publicidades. También pide que garanticemos espacios libres de mercadeo para los niños y el seguimiento con evaluación, monitoreo y otra cosa que agregan que son las sanciones. Pero ¿qué cuestiona el Código de Sucedáneos? Cuestiona el uso inadecuado de sucedáneos. UNICEF nos dice que en su monitoreo, si tiene la intención consciente de minar la confianza de las mujeres en la leche materna, serían violadores de los derechos humanos de la peor calaña. Y la OMS este año nos invita a que los sistemas de atención médica deben actuar para fomentar la confianza parental en la leche materna, sin la injerencia de la industria, a fin de que los lactantes no pierdan los beneficios que aporta este alimento vital. Eso lo dice Francesco Branca, director del Departamento de Nutrición e Inocuidad de los Alimentos de la OMS. Y las recomendaciones que da la OMS para evitar la inapropiada indicación de alimentos infantiles en los lactantes y niños pequeños son 7. Del 1 al 4 habla que es hasta los 36 meses, que no se debe promover directa ni indirectamente sucedáneos, ni promocionar otros ultraprocesados, porque estas leches de fórmula son ultraprocesados, que contienen grasa, azúcar y sal. También se debe evitar los mensajes y etiquetado de productos inapropiados. En la recomendación 5ª nos invita a que no debemos promover de manera cruzada o indirecta los sucedáneos por medio de preparados complementarios y las leches de crecimiento. ¿Qué son la promoción cruzada? Es cuando el producto tiene la misma estructura, el mismo dibujo, tanto el 1 como el 5. Y si hay un 1, también, si hay un 5, quiere decir que hay un 1. Eso también es promoción cruzada. También las palabras y las frases que ponen como protección, que es más inteligente, que hace más al desarrollo, que da huesos fuertes, todas esas estrategias son de mercado y se llaman upselling, cross-selling, co-branding, y son habitualmente muy efectivas. En la recomendación 6ª, la empresa le piden que aquellas que no deberían crear conflictos de intereses en los establecimientos de salud ni a los trabajadores, tanto sanitarios como de las asociaciones de profesionales o las ONG o los que transitan por el lugar de salud.
y que estos deberían evitar esos conflictos de intereses, no solo que los otros crearla. En la recomendación número 7 habla sobre el respecto a la comercialización a los niños, el alcohol, el tabaco y los ultraprocesados. El alcohol y el tabaco habitualmente en las publicidades de hace 20, 30 años todavía se promocionaba, se usaba en los niños, porque era lo que llamaba la atención. Así que bueno, ahora se le agregan los ultraprocesados. También tenemos que tener en cuenta que nos llama la atención que hay muchas cesáreas aumentan cuando se va a vacacionar, y eso cambia el microbioma del nacimiento de ese niño. Otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es que el uso de antibióticos o de fortalecedores, por las dudas, también modifica el microbioma. Cuando la mujer va a comprar en las farmacias y le ofertan o le entregan, ofertan 2x3 cosas o ventas vinculadas, también son violaciones al código. Y otra de las cuestiones es que cuando vienen promotores y te entregan muestras de sucedáneos, eso también es una violación al código. O sea, hay varios factores, como estuvieron hablando, que son los que interfieren con la alimentación infantil. En el trabajo, los espacios amigos, en la salud también, que tengan la gente de salud en un hogar donde extraerse la leche. En las leyes también tienen que ver, una ley de código se necesita. La industria con su publicidad, y también hacen notas, por ejemplo, haciendo simular una nota, y es una publicidad encubierta. Eso lo nombran como si fuera una estrategia de mercado. Bueno, y también la influencia que tiene sobre la comunidad, las ONG y todos los que transitan por los hospitales. Pero, ¿qué es el Código de Comercialización de Sustituto de la Leche Materna? Es una recomendación que se hizo en el año 81 ante la comercialización agresiva e inapropiada. Lo que pedimos es una nutrición segura con la lactancia natural, el uso correcto de la fórmula artificial, dar información científica veraz, sin comercialización agresiva. Por eso es que se pide el código. Y para los bebés no amamantados, aboga que sean alimentados en forma segura, en la mejor nutrición alternativa, y que deben estar disponibles cuando sea necesario, pero no promovidos. ¿Quién nos protege? Nos protege la Constitución Nacional, en el artículo 75 del inciso 22 y 23, nombra la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 24. Y toda acción que aparte omite, entorpezca, disminuya o desaliente en la lactancia, sería considerada una violación al derecho humano. También hay leyes como la de promoción y concientización pública, la ley de códex, que lo incluye el códex se incluyó desde el año 97, pero en el 2007 se incluye dentro del códex, y las habituales actualizaciones con la resolución conjunta, la última de 2018, donde se habla de la fórmula de inicio y la continuación. Hay otras leyes también que tenemos que conocer. Por ejemplo, que no podemos entregar el listado de los pacientes que tenemos o entregarle a los pacientes el contacto con la empresa. Eso sería otra ley, que es la ley de habeas datas de personales. Eso no se puede hacer, pero por otra ley. En cuanto al código, son 11 artículos. El objetivo es dar información de los alimentos que se usan comercialmente en los menores de 36 meses y también de los biberones y chupetes. La información debe ser veraz, coherente, se habla también de los puntos de venta, cómo se realizan, que el sistema de salud no tiene que tener visitadores que presionen, ni los visitadores tienen que ser presionados a
hacer educación al cliente ni nada de eso. Los agentes de salud deben conocer los riesgos y eso transmitirlo, los riesgos y los beneficios. En cuanto a la etiqueta, debe haber una leyenda en donde dice que la lactancia es superior, el lenguaje debe ser entendible. Uno tiene que tener en cuenta que cuando está indicando una leche de fórmula, la madre tiene que no solo saber leer, sino también saber interpretar lo que dice la etiqueta y la forma de preparación. Y también debe conocer los riesgos. Y el productor, en cuanto al productor, en el artículo 10, se le pide que la calidad de la alimentación artificial sea la más adecuada, sin aditivos ni tóxicos. ¿Y quién tiene la autoridad de aplicación y la vigilancia y al que recibe la denuncia? Son el Estado Nacional. Sin embargo, o sea, el Estado Nacional, que tiene un correo electrónico, ahí está escrito. También nosotros desde IFAN, en nuestra página, como mostró Gonzalo, también las recibimos. Es decir, folletería que no tenga información científica, papelería, bolígrafos, almuerzos, contratos con las empresas, logo o patrocinio, propagandas, capacitaciones, reuniones, salarios del personal, equipamiento, todo eso está prohibido. En el equipamiento, cuando se dona, se puede poner el nombre de la empresa, no de la marca. Eso, o sea, si está el nombre de la empresa, no sería, y como es lo que sería admitido. Y lo otro era, bueno, se me olvidó. Bueno, el conflicto de intereses, lo que dicen que del conflicto de interés influencia en el juicio de un sujeto. Esta imagen acá con el visitador, el médico y eso es reciente, es de Taiwán, es de Mei Johnson, en donde están analizando el analista de mercado señalando que han tenido muchas ganancias por hacer este sistema. O sea que le funciona. Un conflicto de intereses es un conjunto de circunstancias que cree razonablemente que crean un riesgo sustancial en el juicio profesional, con un interés principal que puede estar influenciado con un interés secundario. ¿Cuál es el primario? Vendríamos a decir o por la chapa o por el oro. La chapa es el reconocimiento, el primario, el secundario por algún beneficio de dinero. Pero si nosotros vamos a la parte de bioética, tenemos que considerar la autonomía, los beneficios, no dañar y la justicia, que es justo para todos. En la relación médico y paciente, en esta bioética, entra la beneficencia y la autonomía, se media con el principio de justicia. Y en la política sanitaria se media con igualdad de oportunidades, cuya decisión final será el resultado de un diálogo auténtico, signado en respeto y las consideraciones mutuas. Lo mismo dice la ley de ejercicio profesional, que queda prohibido obtener beneficio de establecimientos que elaboren, distribuyan, comercien o expendan alguna medicación. Y también nos recuerda la ley de los derechos del paciente, que tuvo una modificación reciente con otra ley, artículo 5, en donde, bueno, hay que respetar la decisión del paciente, pero que sea informada. Hubo muchas investigaciones, desde hace bastante tiempo se hacen seguimientos e informes a la OMS sobre la actitud del profesional, sobre las directrices, si están influenciadas, sobre cómo trabajan los profesionales o si se necesitan sanciones, y qué están haciendo las sociedades científicas en sus revistas o la vigilancia de la gente de salud. Desde hace varios años se está viendo que los equipos de salud en formación están despreocupados, siendo terreno fértil de la industria. Por suerte, en el 2017, el Foro de la Sociedad de Pediatría del Cono Sur, al cual pertenecemos, estableció que iba a respetar la lactancia materna y también el Código de Sucedáneos.
Es así como que en el 2018, la Sociedad de Pediatría de Chile comunicó que iba a respetar el Código de Sucedáneos y iba a considerar su relación con la industria. Después, al otro año, también lo hizo la Sociedad Pediátrica de Reino Unido. Es decir, nos piden que evitemos que las empresas promocionen al profesional y entren en las instituciones, porque dar regalos a los clientes en forma directa o indirecta es útil para fidelizar con la empresa, aumentando sus ventas en desmedro de la lactancia materna. Ya conocemos que no hay comidas gratis. Todos los regalos que dan no son gratis. Y que, por ejemplo, esas palabras que ponen en virales, en que son inspirados en la leche materna, o nos comparan con tener oligosacáridos de la leche humana, o que da beneficios adicionales, o tener frases e imágenes que idealicen, o sea, que estén la madre y un bebé y la imagen de una marca. Y bueno, las becas, los webinares, todo eso es violación del código. Y hablaban hoy de neuromarketing. Neuromarketing es el uso de la neurociencia con el marketing, que da apoyo para inducir la venta de un producto. Eso sumado a la tecnología, porque ahora se utiliza la tecnología digital, eso hace todo un método muy, muy efectivo. En cuanto a la neurociencia, sabemos que tenemos 3 cerebros, el reptiliano, el límbico y la corteza, y que la corteza responde lentamente porque necesita oxigenarse y analizar las cosas que está bombardeado por millones de estímulos. El que reacciona, el cerebro reptiliano, por eso tenemos que esperar y después traducir lo que vamos a hacer. Y el único que toma las decisiones es el límbico, por eso dice que donde reina la hormona no manda la neurona. En el límbico se ha estudiado por resonancia magnética que hay un circuito involucrado en la decisión de la mejor compra. Pasaría a la dopamina, que activa el núcleo accumbens en el área prefrontal, pero si es algo que no gratifica, ese se desviaría hacia la ínsula. O sea, ya nos conocen y saben, por ejemplo, lo que ven en la imagen, que la imagen de la cara de un bebé es lo que más llama la atención, pero que si el bebé mira el producto, entonces la atención se vierte hacia el producto y eso le favorece en la venta. Que las frases de un poquito más de mamita y que crece grande y fuerte, todo eso nos llama la atención y nos fija en el mismo lugar que tenemos en el límbico, que es donde se hace el aprendizaje y la memoria. También se fijan esos mensajes sencillos de estereotipo, que estás amamantando, no dormís, estás desalineada, estás a la corrida, y en un video que te muestra todos esos inconvenientes y 3 segundos, nada más, para que leas todo un texto grande. Y además de poner una promoción cruzada con el número 4, sin decir que es superior la lactancia como corresponde, y aparte de especificar que es sin azúcar, pero no detalla que tiene azúcares. Bueno, en los análisis de mundial de la mercadotecnia, encuentran que hay un historial de prácticas no éticas vistas por el análisis de mercado dentro de los monopolios globalizados. La concentración del poder de las empresas a nivel mundial ejercen no solamente dominio en todos los productos lácteos, sino en otras marcas. Hay 4 o 5 empresas fundamentales que son las que deciden que han comprado las marcas. Miren todo el cuadro En la facultad nos enseñan qué debemos saber y qué debemos hacer. Pero en la vida nos enseña qué debemos ser. Y eso depende, con ayuda de nuestras neuronas de espejo, lo que pudimos aprender del que nos cruzamos.
son muchos los factores y todos podemos colaborar. En el foro de sociedades de pediatría dijeron cuál era el rol del pediatra, que es defender el artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño. Eso está claro, son los reclamos internacionales que también nos están pidiendo la OPS que tengamos el concepto de una ley para las violaciones de código. Y nosotros que debemos evitar, con un no basta, con un no es suficiente, de no caer en esas trampas de decir que la leche esa es ideal o es la mejor, y evitar las malas prácticas comerciales, son de ellos las malas prácticas. Para nosotros tenemos que hacer un diagnóstico y la indicación de la fórmula. Esto no es nuevo. Desde el año 81 el Código Internacional fue visto por la Sociedad Argentina de Pediatría y su relación con el cuerpo médico pediátrico, el doctor Mario Gutiérrez Leighton. Y en el año 82 el doctor Puga realizó un código de ética de comercialización, o sea, la relación que tenía con la industria. Después, más adelante, hubo una carta, la carta del doctor Escardó, que nos hace concientizar que cuando hablamos de todos los conflictos de interés, no solo con los sucedáneos, que la curación es un proceso entre la familia y la medicina, donde el médico tiene conciencia de la enfermedad y con corresponsabilidad mutua hacia la curación. Que nosotros no curamos, sino que solo cuidamos o asistimos, y que el doctor es el que sabe. El paciente busca a quien, sabiendo mucho, lo cuide y le enseñe, tenga o no enfermedad. Y suprimir ese síntoma que viene la mamá llorando y todo lo demás, por regla, es suprimir una expresión vital que requiere ser encauzada, pero no anulada. Y lo ético nos invita en esta carta, que le invito a que la lean, está en un libro de la Sociedad Argentina de Pediatría, lo ético es desengañar al paciente, no encubrirnos entre nosotros. Los médicos constituimos una clase y no una banda. Y bueno, lo que nos pide la OPS es actualizar la relación con la industria. Gian Antonio también nos indicaba cuál era nuestra intervención, qué preferencias tenía el paciente, el accionar pediátrico que teníamos que ver, qué modificaciones hacer, o los factores externos que involucran el acto médico, y nos pide asombro, curiosidad, interés y compromiso. La Universidad de Hopkins nos alerta, que dice que algunos médicos no son conscientes, esto fue este año, de las consecuencias de sus palabras. Si durante la consulta mencionan la palabra fórmula, no imaginan el poder que tienen. La mamá nueva, con un bebé llorando, asumirá que lo mencionó el médico y es lo que debe hacer. Además, si ve calendarios, nombre de las marcas, pensará que es algo atesorado para ella. Es algo muy efectivo que le ha redundado de 35.000 millones de dólares a las empresas, ha pasado a 70.000. Así que miren si es efectivo. Entonces, la responsabilidad que pide la OMS en este 2020 es que los agentes de salud necesitan ser educados en mercadotecnia social sobre la protección y los problemas de la promoción comercial de sucedáneos, que causa tanto en el público como a ellos, y que seamos sensibles a las consecuencias. También que conozcamos que garantiza la elección de los productos se realice en un dictamen médico independiente y no a través de la influencia comercial. Que somos merecedores por los conocimientos que tenemos de toda la confianza, y eso implica la obligación especial de evitar conflictos de intereses. Es indispensable que todo aquel que tiene que ver con la protección práctica de la salud pública sea independiente de cualquier interés comercial. Eso protege la credibilidad, la confianza, la integridad de las instituciones, las personas que trabajan, incluso la lactancia materna, buscando una medicina cercana, con atención humanizada y maternidad segura y centrada en la familia. Y ya sabemos, le molesta la teta que no se vende, molesta la teta que asoma bajo la blusa, incomoda cuando es fruta y no es morbo.
¿Qué sabe? La cría hambrienta del furioso marketing que condenó a la teta íntima a ser pública para vender, pero nunca para amar. Gracias y muchísimas gracias. ¿Está listo? Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Realmente excepcional la disertación, la conferencia. Tocaste puntos muy sensibles, muy importantes, que creo que nos van a hacer mucho ruido y que deben estar golpeando la cabeza de todos los que estamos aquí, neonatólogos, pediatras, porque realmente abordaste temas trascendentales. Yo la idea era encender una vela y no estar maldiciendo en la oscuridad. Lo has hecho, más que bien. No vamos ahora a dar espacio a preguntas porque las dejamos para el final, después de la próxima disertación, ¿sí? Así que le doy la palabra ahora a la doctora Noemí D'Artagnan, que va a presentar a la segunda disertante. Estás con el micrófono silenciado, Noemí. Gracias entonces, Gonzalo. Me voy a presentar, soy la doctora Noemí D'Artagnan, médica pediatra, secretaria del Comité de Pediatría Ambulatoria y jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Tornú. En esta oportunidad, en unos minutos, voy a presentar a la doctora Cecilia Cantón. Un placer enorme presentarte, Cecilia. Y el tema que nos convoca es lactancia y derechos humanos. Y entonces, en primer lugar, quiero celebrar esta oportunidad. Creo que nuestra sociedad científica haya abierto un espacio que contemple la lactancia desde la perspectiva de derechos humanos es algo muy enriquecedor. La creo una oportunidad para dialogar, para intercambiar y para reflexionar en conjunto y poder repensar nuestras prácticas y también posicionamientos. De alguna manera, crear puentes con el objetivo de fortalecer los vínculos y poder ejercer un buen acompañamiento a los grupos y familias que concurren a nuestras consultas en el largo proceso de la lactancia y los primeros años de vida de los niños y niñas. ¿Cuáles han sido las preguntas que nos hemos hecho en este encuentro o en la conversación que vamos a tener posteriormente con Cecilia? ¿Cómo se encuentra en realidad la Argentina como garante de derechos en relación a ejercer la lactancia materna? ¿Qué implica ejercer la lactancia materna en el marco de los derechos humanos? Siendo la Argentina, desde mi perspectiva, un país innovador con leyes garantistas en relación a los derechos humanos y sin duda innovador en los derechos de niños, niñas y adolescentes, nos permitimos reflexionar en relación a la lactancia. ¿Cuáles son las perspectivas vigentes? ¿Cuáles son las leyes vigentes? Y si esas leyes garantizan la libre elección al amamantamiento y el cuidado de los que cuidan. ¿Cómo en nuestro país se favorece el cuidado y a los que cuidan en las primeras etapas de la vida? Y si se consideran todos los determinantes sociales que influyen en las posibilidades de ejercer la lactancia con igualdad de oportunidades. En segundo lugar, Cecilia va a desarrollar cómo acompañar los procesos en relación a la lactancia en los que no es posible, no se desea o no se elige amamantar. Cómo esas decisiones interpelan al equipo de salud, cómo atravesar los prejuicios que esto genera para poder sí o sí lograr un buen acompañamiento a las libres elecciones. ¿Qué sucede con los mandatos y los derechos de las mujeres? Y finalmente, poder repensar y reflexionar hacia el interior de los equipos de salud cuáles son esas construcciones idealizadas de maternidades, paternidades, comaternidades, copaternidades, para que así podamos acompañar mejor a las familias. Tengo el placer, entonces, de presentar a la doctora Cecilia Cantón.
Ella es pediatra, neonatóloga del Sanatorio Toamendi y del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en el que desarrolla actividades asistenciales, docentes y científicas. Es integrante del Comité de Estudios Feto-Neonatales de la Sociedad Argentina de Pediatría. Ha desarrollado una maestría en bioética en Flaxo y actualmente, lo voy a leer, está desarrollando una segunda maestría en efectividad clínica, desarrollo, determinantes sociales, calidad, atención, cuidado centrado en la persona. Cecilia, todo para vos, un placer. Bueno, muchísimas gracias, Noemí. Yo voy a sacar esto, por ahí escucho un poquito menos, pero si no me escucho a mí misma por el auricular, y les pido por favor que si en algún momento me dejan de escuchar me avisen y así podemos comunicarnos mejor. Bueno, voy a compartir la pantalla. Ahí. Algo hice mal. Sí, está bien, poné la presentación. Está, perfecto. No, lo que pasó es que se desaparecieron las personas. Ahora sí. Bien. Bueno, la presentación que traje se titula Lactancia como un derecho, no como una obligación, y el ejercicio de la lactancia en el marco de los derechos humanos y el acompañamiento de quien no la elige desde los sectores de salud. Bueno, para hablar de lactancia y derechos humanos, vamos hacia noviembre del 2016, que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reconoce la lactancia materna como un derecho humano para bebés y madres que debe ser fomentado y protegido, apoyándose en las publicaciones de la revista de Lancet de ese mismo año, que habla sobre los beneficios de la lactancia para niñas y niños. Insiste a los países en justamente recomendar la lactancia materna. Un segundo. Perdón, ¿estoy compartiendo pantalla? ¿Está todo bien? Sí, se ve. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, apoyados en esta publicación de la revista de Lancet, hablan de los beneficios de la lactancia para niñas y niños y insisten a los países en fomentar la lactancia como un derecho, principalmente con la estrategia que mencionaba Patricia, de ir contra la publicidad inadecuada de los sucedáneos de la leche materna. Pero bueno, a partir de ese momento empieza a hablarse de la lactancia como un derecho y aparecen otros elementos que se unen al discurso sobre la lactancia como un derecho, y es un poco lo que trajimos hoy para esta charla, que otras voces se empezaron a escuchar en relación a estas cuestiones, y bueno, plantear el derecho a la lactancia como un derecho asociado a la vida, a la salud, a la alimentación, a la protección de la maternidad, y un derecho para todos los niños, las niñas, de todas clases sociales del mundo, y para las mujeres. Y en este sentido, para hablar de derechos de la mujer, creo que las perspectivas de género han traído muchas cosas en el discurso sobre la lactancia. Quiero hacer una salvedad. Hoy reconocemos que la lactancia humana es un derecho para toda la persona que desee amamantar, no solamente para la mujer cis. Pero bueno, por prevalencia nos vamos a enfocar en este grupo, porque aparte para hablar de la lactancia en otras circunstancias se requiere profundizar en necesidades particulares que bueno, hoy no estaba el tiempo pensado para eso, y aparte ya lo ha hecho muy bien el Comité de Lactancia de la SAP en las últimas charlas, en este último año y el anterior. Así que bueno, volviendo a las perspectivas de género, hay dos polos que se expresan en este sentido. El primero de ellos es el activismo. El activismo es un movimiento reactivo a la censura del amamantamiento en espacios públicos, a la censura del amamantamiento, por ejemplo, hasta de madres que eligen amamantar hasta determinada edad de sus hijos. Y lo que hace es, por medio de sus acciones que se difunden en redes y públicamente, legitiman el amamantamiento entre las mujeres.
y generan espacios de empoderamiento y agencia para que este amamantamiento pueda darse. Y bueno, ese es un polo, y en el otro polo hay algunas partes del feminismo que sí se han levantado como, no en contra de la lactancia, pero sí para evidenciar el sacrificio que implica para la mujer la lactancia, la insensibilidad de la sociedad y de algunos sectores de salud a las vivencias negativas que pueden asociarse a la lactancia, como la frustración cuando no se da, y también denuncian esta de la ideología patriarcal que confina a las mujeres en la esfera privada. Si vemos estas dos posiciones en apariencia antagónicas, podemos pensar que, bueno, que es una postura a favor o en contra de la lactancia humana. Sin embargo, lo que uno ve es que son movimientos que se originan o que reaccionan frente a la falta de registro de la experiencia de las mujeres, sus decisiones y sus necesidades, y que no invitan a rechazar o respaldar la lactancia, sino a apoyar y respaldar a las mujeres en sus elecciones. Y en este sentido, los derechos de la mujer empiezan a cobrar importancia y protagonismo. Bueno, ¿y cuál es la normativa vigente que sostiene estos derechos? En Argentina, ya en la Constitución Nacional, dice que hay una necesidad de legislar y promover medidas que garanticen la igualdad real de oportunidades y trato para mujeres y niños durante el embarazo y la lactancia. La ley de parto humanizado del 2004 habla del derecho a las madres a ser informadas sobre los beneficios de la lactancia, así como recibir apoyo durante el amamantamiento, y la ley de contrato laboral habla de las licencias de maternidad y descanso para el amamantamiento, pero no reglamenta sobre la necesidad de espacios amigos a la lactancia, ni de espacios de cuidado infantil cerca del entorno de trabajo. Y bueno, frente a esta normativa, aunque existe, ¿qué es lo que sucede? Bueno, estos dos trabajos que traje hablan de la situación de las mujeres en relación al trabajo. El primero de ellos es de la Liga Argentina de la Leche, que lo publica en 2018. Dice que el 77% de las mujeres afirman que es muy difícil o imposible compatibilizar la lactancia con el trabajo, y que por el hecho de sacarse leche durante las horas laborales o por el hecho de tomar esa hora de lactancia, sus oportunidades de desarrollo profesional se ven limitadas. Que 1 de cada 5 mujeres piensa que la lactancia pone en riesgo su trabajo. Y este otro estudio que hace UNICEF también en el 2018 sobre el sector empresarial y los derechos de niñas y niños y adolescentes, dice que solo el 14% incorpora estos derechos en sus políticas corporativas, que el 8% no cumple con la licencia por maternidad, que, a ver, en nuestro país son 45 días posterior al parto. El 92% no tiene espacios amigos de la lactancia donde una mujer que amamanta se pueda sacar leche y hacerlo en forma segura, higiénica. El 95% no facilita el acceso a lugares de cuidado infantil cercanos al lugar donde trabaja esa mujer, y el 32% no cumple con la hora reglamentaria de lactancia para las mujeres que amamantan. Y bueno, frente a esta situación, la promoción de la lactancia se sigue sosteniendo, por supuesto, en los beneficios de la salud infantil, que son indiscutibles, pero en otros elementos que por ahí tenemos que empezar a mirar, como que es natural, que está disponible todo el tiempo y que no cuesta. En primer lugar, esto de sostener que la lactancia es buena porque es natural, por ahí nos coloca en una situación problemática, porque también muchos discursos antivacunas o naturistas en este sentido apelan a esto de que es natural, o se pierde también el hecho de que hay unas cuestiones que son culturales y que tienen que ver con el entorno social, que no responden a la naturaleza. Y lo mismo hablar de que está disponible todo el tiempo y que no cuesta. Si vemos que el 77% de las mujeres tienen estas dificultades para compatibilizar el trabajo y la lactancia, esta disponibilidad, entonces no sería lo que están viviendo las mujeres hoy
en día. Lo mismo que no cueste el hecho de levantarse en el medio de la noche para amamantar, después salir a trabajar. Una de cada 5 mujeres está pensando que esta lactancia está poniendo en riesgo su trabajo. Habla de costos que tenemos que visibilizar y que tenemos que registrar para corregir. Y más allá de esto, que tenemos que empezar a mirar, que creemos que tenemos que empezar a mirar en la promoción, hay otras cuestiones que se arman alrededor de esto. ¿Debe justificarse la lactancia? ¿Qué es lo que se justifica? ¿A quién se justifica? ¿Y a quién se dirigen estos mensajes? Voy a contestar las primeras 3 preguntas en la próxima diapo y dejo para después la última. La lactancia como un derecho a la identidad. La filósofa Fiona Bullard, ella es doctora en filosofía, es especialista en temas relacionados con el embarazo, parto y lactancia, dice lo siguiente: si se intenta justificar a la mujer que amamanta por los beneficios en la salud de niñas y niños, o si se pretende demostrar que una mujer que elige un biberón también tiene motivos que la justifican, se acepta un supuesto de que la mujer, desee o no amamantar, tiene que ser sometida a una valoración, a un juicio. Ella habla de los presupuestos pragmáticos, que es un concepto que trae de otros filósofos, que son enunciados que se dan en una argumentación que, si no se someten a un cuestionamiento, se aceptan como válidos. Entonces empezamos, bueno, la lactancia se debe justificar por esto, y entonces asumimos que está bien que la mujer esté sometida a un juicio. Y esto no tiene por qué ser así. ¿Por qué? Ella, siguiendo el trabajo de McIntyre, que es un filósofo comunitarista que habla de la identidad que crece en lo más profundo del ser, que tiene que ver con el entorno cultural, dice que la decisión a favor de la lactancia se vincula con la forma profunda en que una mujer desea vivir su maternidad. Que respetar esos deseos guarde relación con el respeto a su identidad, a su libertad y derecho de ser y hacer como mujer y como madre. Entonces, lo siguiente, tenemos esto de que la mujer tiene derecho a ser y a elegir su manera de maternidad, pero bueno, también los derechos se correlacionan con obligaciones, y que la autonomía es poder hacer lo que se elige. Este enunciado que les traje: si los derechos no se correlacionan con acciones que los garanticen, se reducen a una lista de buenos deseos. Honora Neal, que es una filósofa que escribe, es feminista, escribe sobre justicia, habla sobre pobreza y derechos humanos, y ella lo que sostiene es que cuando se trabaja la pobreza desde los derechos humanos pasa eso, que está la lista de los derechos, pero después no hay una obligación sobre entidades gubernamentales o no gubernamentales que hagan que esas acciones que se necesitan para mejorar la situación de pobreza de muchas personas, después no se corrijan. Entonces, que estos derechos sin correlatos sean obligaciones, entonces quedan como una cosa muy, muy flu que no se termina cumpliendo. Cuando hablamos de derechos, hablamos de derechos negativos o de no interferencia. Por ejemplo, cuando uno tiene un derecho a la vida o a estar vivo, no te tienen que matar, o a transitar, no te tienen que esperar, no te tienen que impedir transitar. Pero después hay otros derechos o derechos positivos donde las personas o la comunidad tienen que hacer acciones para que se sostengan estos derechos. Si yo quiero derecho a la atención de salud, la comunidad tiene que brindarme hospitales y un montón de cosas. Bueno, yo creo que la lactancia tiene que ser ubicada dentro de estos derechos, porque la comunidad debe sostener esta lactancia, porque la mujer sola no puede, por todos estos impedimentos que está teniendo. Y ahora sí, bueno, si esas acciones, que son la creación de espacios amigos de la lactancia, la extensión de la licencia, los lugares de cuidado infantil cerca de los entornos laborales, tienen costos, bueno, ahora sí tenemos que justificar el uso de esos recursos para sostener esos costos. Entonces, lo que se está justificando, ¿sí?, con los beneficios, que por supuestamente los conocemos, o los beneficios sobre la salud de niñas y niños, pero lo que se está justificando es el empleo de esos recursos comunes y no a la mujer en sus decisiones. Tiene que quedar claro que la estrategia que aumenta la tasa de lactancia, o sea, las estrategias estas son intervenciones costo efectivas, y que deben buscarse, pero que si una mamá desea amamantar, la comunidad debe
brindarle todo el sostén que ella necesita, no solo porque es una intervención costo efectiva, sino porque es su derecho a ser y a ser como mamá. Y bueno, también la lactancia es un derecho para niñas y niños, entonces la pregunta ética que a veces que surgía es si por el beneficio que implica la lactancia, una madre tiene la obligación moral de amamantar, o lo que es similar, si tiene que tener una justificación válida para no hacerlo. Y en este sentido, también Bullard tiene un artículo muy bueno que habla de la confusión sobre el alcance de los deberes maternos. Beneficiar, dice, responde a un principio general que puede ser llenado por muchas acciones y no necesariamente todas ellas, y que una mujer tenga razones morales para dar de mamar no quiere decir que sea su deber, y que puede haber otras acciones que respondan a este maternar. Entonces, antes de seguir con cómo acompañar cuando no se elige, ¿cómo acompañar cuando se elige? Bueno, la lactancia responde a determinantes sociales, es cultural, es política, y cuando hablamos de determinantes sociales, está visto que la decisión individual, o tratar de influir, o sea, trabajar sobre la decisión individual, tiene menor impacto del pensado. Las estrategias de promoción deben apuntar al tejido social y favorecer esta red de contención, tanto en el espacio laboral como el familiar. Preguntarse si en nuestros entornos, nosotros como pediatras, como neonatólogos, si estamos a la mañana, llegamos en el pase y una de nuestras compañeras está amamantando, si nos organizamos de manera que esa persona que tiene que sacarse leche cada 4 horas, o que tiene que tener un espacio para hacerlo, lo tiene, y cómo organizar el trabajo para contemplar estas necesidades, si sucede, si en los hospitales hoy por hoy hay espacios amigos de la lactancia para que las residentes, para que las médicas más jóvenes tengan la posibilidad de sacarse leche. Y el entorno familiar, ya hay bibliografía, el doctor Figueroa Perea, que trabaja sobre la paternidad, es sociólogo, y trabaja sobre los derechos reproductivos del hombre, habla de esta nueva manera de paternar, de muchas parejas que acompañan a esa mamá que amamanta, y de sus ganas de participar en los espacios de cuidado. Entonces, aprovechar esto, con la doctora Cecilia Baston, que es del Comité de Lactancia, estuvimos trabajando en grupos focales sobre las parejas que acompañan, y también con la doctora Patricia Álvarez Gatti, estuvimos las tres trabajando en grupos focales, y vimos que muchas parejas quieren participar de este proceso y quieren acompañar a las mamás que amamantan, y bueno, aprovechar esto, porque lo ven como una responsabilidad compartida, entonces aprovechar esto y tratar de ir por esa red de contención. Y también dar una recomendación y un acompañamiento que guarde coherencia con las necesidades y experiencias de las mujeres que amamantan, porque si pintamos un escenario idílico donde el amamantamiento es algo que fluye solo, que siempre se va a dar bien, por ahí no coincide con la experiencia de muchas mujeres que tal vez no salga bien, o que tengan dificultades, o que les duela al principio, o que estén cansadas. Entonces, legitimar estas experiencias para que esa mujer que después por ahí no alcanza ese estándar que nosotros pintamos como ideal, no se sienta frustrada y no se sienta, como a veces escuché, un fracaso de la biología o cosas así que vi que me dijeron cuando empecé a escribir la tesis sobre esto, muchas mujeres. Y bueno, ¿y cómo acompañar cuando no se elige? Yo pensé estas cosas: cuidados centrados en la persona, que desde calidad se está hablando muchísimo, escucha y ayuda en la toma de decisiones, no imponer nuestra propia moralidad, y considerar que la lactancia puede no ser la mejor opción para esa mujer que por alguna razón no la está eligiendo. Y trabajar la lactancia de nuevo como un determinante social. Y voy con esto, ya para no extenderme demasiado: cuidados centrados en la persona. Estos son los 8 principios del Instituto Picker, que hablan de el respeto. Les marqué lo que más impacta sobre la lactancia: el respeto por los valores y las preferencias y las necesidades expresadas por los pacientes. Dar información y capacitación, tanto de los beneficios de la lactancia como
de, por ejemplo, el uso de biberones, la esterilización de biberones cuando la lactancia no se elige. Y apoyo emocional y alivio de los temores y la ansiedad. Si una madre viene con toda su angustia porque no puede, porque no le está siendo fácil con sus oportunidades dentro de su entorno, acompañar y dar apoyo emocional y entender esa situación y seguir cuidando en esa situación que por ahí no es la bajada de línea. Nosotros estamos acostumbrados a un modelo médico donde se plantea una relación paternalista donde el profesional, la profesional decía lo que era mejor para esa familia. Después pasamos a un modelo de relación más contractual donde respetábamos esa autonomía y era no interferir con los deseos de esa mujer, de esa familia, pero creo que estamos progresando hacia otro modelo donde somos un poco más partícipes de la búsqueda de valores de esa familia y de legitimar deseos y trabajar esa escucha. Este nuevo enfoque, antes estaba en la resolución, nosotros informamos sobre opciones terapéuticas y posibilidades de resultados, pero creo que vamos a un proceso, a un enfoque donde la atención está puesta en el proceso de toma de decisión, en ayudar a esas familias a encontrar sus propios valores, decodificar sus miedos, ver sus esperanzas, o sea, entender a esa familia lo que le está pasando. Y en ese sentido, el doctor Maglia nos deja un artículo que es buenísimo, que habla de la empatía, comprender al paciente desde el paciente, aceptar lo que el paciente hace y es, no juzgar moralmente a esa familia, decir por supuesto la verdad, tener virtudes de profesional que son la integridad, el respeto, y fundamentalmente la escucha, una medicina basada en la narrativa, entender lo que a la paciente le está pasando y a través de esa narrativa desentrañar el verdadero proyecto de vida, motor para vivir tanto la salud como la enfermedad. Y bueno, considerar puntualmente que esa mujer que no está eligiendo la lactancia, puede ser que para esa mujer no sea la mejor opción. Un dato que traía el doctor Sebastiani decía que si bien existe un montón de evidencias sobre los beneficios de la lactancia en niñas y niños, el impacto de las dificultades de las mujeres está poco evaluado y poco tenido en cuenta cuando se habla de costo-beneficio de la lactancia. Por ejemplo, traje este artículo muy citado de Víctora del 2016, que se publica en esta edición especial de The Lancet, donde en esta revisión se habla de todos los beneficios para la salud de niñas y niños, pero cuando habla de los beneficios para las mujeres se centra solo en la menorrea, en el cáncer, en la diabetes, en el control de peso postparto y en la osteoporosis. Y todos los otros aspectos que tienen que ver con la vida de la mujer y en la lactancia, lo que vimos, las dificultades en el entorno laboral, las dificultades en el entorno familiar, cómo se organiza esa mujer, lo que le puede costar, todo eso no aparece, y esto tiene que ver con un poco lo que la perspectiva que porta el investigador y su cultura. Toda la pediatría y todos nosotros crecimos y la ciencia nuestra, o sea, nuestra pediatría creció en un entorno patriarcal, y tal vez estas cosas que hoy podemos ver desde las perspectivas de género, que las estamos empezando a ver y registrar, en ese momento cuando se hacen estos estudios no se veían, no se tenían en cuenta, y lo que dice Foucault es intentar etnologizar nuestra mirada, o sea, la mirada que nosotros dirigimos a nuestros conocimientos, y entender que por alguna razón se eligen estas variables y no otras. Y bueno, y por supuesto conocer... Perdón, Ceci, queda muy poquito tiempo, unos minutos más. Por supuesto conocer cuál es la construcción de nuestra propia moralidad para no discriminar a otras personas imponiendo nuestro punto de vista. Y rápidamente, ya me queda una sola cosa, tratar a la lactancia como un determinante social. Las determinantes sociales, bueno, son estas circunstancias donde las personas nacen, viven y que impactan sobre la salud de la población, que están relacionadas con el entorno de la cultura y las costumbres, y pensar que otros determinantes sociales no reciben el mismo trato. Cuando trabajamos sobre tabaquismo o alimentación saludable, se va directamente a las leyes. Se hacen leyes para aumentar los impuestos al tabaco, se hacen leyes para el etiquetado frontal. Sin embargo, para la lactancia
por ahí no tenemos una reglamentación tan fuerte en lo que es el creado de espacios amigos de la lactancia en el entorno laboral, espacios de cuidado infantil cerca de los lugares de trabajo de las mujeres. Entonces, ir con estas estrategias que se enfoquen más en el contexto social y no en el decisor. Y conectar con el propósito. El propósito no es que esa mujer amamante, sino mejorar la salud materno-infantil mejorando las tasas de lactancia. Y creo que si vamos a ese propósito hay muchas otras actividades que podemos hacer como para poder generar este aumento en la tasa, que es lo que queremos. Y como conclusión, esto que decíamos, el derecho a la lactancia está asociado a los derechos a la salud, a la alimentación, a la protección de la maternidad y la vida. Las estrategias deben apuntar también al tejido social, favorecer esta red de contención, porque la autonomía es la capacidad de acción, es la agencia que tiene una persona en el espacio laboral y el entorno familiar. La recomendación y el acompañamiento que guarde coherencia con las necesidades y experiencias de las mujeres que amamantan, y escuchar y ayudar en la construcción de la decisión, validando deseos y necesidades para dar cuidados acorde a las elecciones. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, Cecilia, un placer enorme, muchísimas gracias por tu disertación, la verdad que es súper enriquecedora. Y bueno, ahora vamos a dar lugar a las preguntas. Gonzalo, ¿querés presentar alguna de ellas y nos vamos intercalando? Bueno, gracias, ¿no? También mis felicitaciones a Cecilia, que, bueno, he visto su recorrido desde que fue becaria de NEO con nosotros en el Hospital Italiano, y la verdad que, bueno, has crecido, Cecilia, de una manera impresionante, y hoy sos una referente, y realmente tu presentación fue excelente, en mi opinión, y nos ayudas muchísimo a plantearnos un montón de aspectos que no siempre están presentes, ¿no es cierto?, en nuestra práctica. Sí, van llegando preguntas. Yo quería conectar quizás una de las cuestiones sobre las que hablaba Patricia, de cómo tomamos decisiones, qué factores influyen en las decisiones que tomamos, con esto que también decía Cecilia, de la importancia del equipo de salud en apoyar a las mujeres en sus decisiones, ¿no? Pero y esas decisiones están influidas por muchos aspectos, por muchas variables. Entonces voy a tomar alguna pregunta del auditorio. Dice, ¿cuál es la forma de garantizar desde el equipo de salud que las mujeres accedan a tomar decisiones informadas sobre la alimentación de sus hijas, hijos, libres de condicionamiento, por ejemplo, por la publicidad engañosa de las empresas que comercializan sucedáneos? Y hago una asociación con otra pregunta, seguramente de otro participante, que dice, la lactancia materna debe ser apoyada por la familia, por la sociedad y por el equipo de salud, que muchas veces es una barrera para que abandone la misma. Es bueno informar los beneficios de que es un tejido vivo, y que luego de mucha de esta información científica sólida pueda decidir. Por supuesto, las preguntas son para ambas y pueden alternarse en los comentarios. En cuanto a la madre, cuando decide, primero tenemos una responsabilidad de los derechos del paciente que se deben cumplir, en donde la paciente tiene derecho a tener la mejor información y también negarse a recibir toda ayuda. Nosotros como responsabilidad es sí dar la información a ella o al entorno de cuáles son los riesgos de las decisiones en cuanto al ejercicio de la medicina, no solo de lactancia, digamos. La lactancia también es un acto médico, cuando es el agente de salud el que está delante de la madre, digamos, para indicarle una fórmula láctea. Pero tiene otros factores, y esos se llaman determinantes de la lactancia, y bueno, tiene que ver todo el entorno, tiene que ver también las políticas públicas de salud, las decisiones políticas, y también tiene que ver las acciones que hay a nivel de los hospitales con las estrategias amigas. No sé si responde eso
y obviamente se respeta. Nosotros lo que hacemos es aprender no solamente la clínica y la técnica, o sea, no solamente el tecné y el medeo, como decía Paco Maglio, sino también darle la posibilidad con la consejería de comunicarnos con ella y darle la información de lo que necesita desde el prenatal y todo, acompañando más que nada, como si fuera una danza, en una danza, acompañando a la madre en todas sus decisiones. No es que solamente hacemos, fomentamos la lactancia y somos los talibanes de la teta, digamos, una cosa así. Perfecto. Gracias, Patricia. Ceci, ¿querés agregar algo? No, está perfecto lo que dijo Patri, en realidad era una pregunta más para ella. Yo no tengo que agregar. Bueno, gracias. ¿Noé? Bueno, voy a hacer otra pregunta que llegó del auditorio. Dice, ¿quién tiene prioridad en el hecho de decidir la madre que decide no lactar sobre el derecho de otra persona, el recién nacido que entonces no tendrá el mejor desarrollo y coeficiente intelectual en su futuro? Ese es un planteo. Y otra de las preguntas, digo para unirlas, dice, el problema entre lactancia y derechos es que muchas mujeres optan por sucedáneos sin la adecuada información y capacitación adecuada para su uso, y es lo que pasa y se observa mucho. O se desteta por indicación médica sin fundamento ni evidencia, o con información errónea. Esto va más allá de las dificultades. Y otra de las preguntas decía, ¿qué pasa cuando los bebés salen de las neos ya con indicación de sucedáneos? Bueno, bueno, en realidad la primera pregunta es como más, que por ahí puedo decir más cosas. Las segundas preguntas, bueno, si hay una mala praxis, o sea, si los médicos no saben, o sea, no conocen la evidencia y las estrategias que puedan ayudar a esa madre que desea amamantar para lograrla y dan una recomendación que no es adecuada, bueno, se resume en que hay que capacitar a esos médicos, a esos profesionales que lo hagan bien. Después, la segunda pregunta era que muchas veces, perdóname, ¿no? ¿Cuál era la segunda pregunta? Me quedé con la primera y la segunda pregunta era... No, ¿qué pasa con el desarrollo, el coeficiente intelectual de aquellos niños? La primera. Sí. Sí, bueno, eso yo lo planteé en una de las diapositivas, esto de decir, bueno, la pregunta que surge es si el derecho de esa niña, ese niño a amamantar, hace que la mamá esté obligada a dar de mamar. Bueno, es una pregunta un poco profunda que también, o sea, se puede hacer una analogía con la discusión sobre el aborto, o sea, es un poco va en esa línea, o sea, si esa madre tiene que maternar de una manera porque, o sea, tiene que sujetarse a la necesidad de ese bebé y de qué manera, o sea, qué sé yo para mí, o sea, a ver, una analogía que hizo Gonzalo cuando yo preparé la tesis, y me acuerdo que me había preguntado, me había comentado esto, me dice, vacunar es una obligación de los padres. Después, escolarizar a los hijos también, amamantar, y entonces es como que pongamos la gradualidad. O sea, uno si puede establecer, si puedas valorar a los establecimientos educativos de alguna manera, supongamos una situación hipotética de una familia que tiene que mandar al colegio a su hijo y tiene un colegio que es excelente, que es brillante, que tiene los mejores profesores, pero queda a 100 kilómetros de la casa. Y después tiene otro colegio que no es tan bueno, que tiene muchos alumnos en relación a los profesores, y entonces, pero bueno, queda cerca, no pueden trasladarse hasta esos 100 kilómetros, entonces, bueno, o sea, está obligada esa familia a elegir el colegio que queda a los 100 kilómetros, si no tiene posibilidades de hacerlo, o por ahí, vacunar está muy bien, perfecto, damos las vacunas del calendario. También hay una obligación moral de vacunar con todas las vacunas que hay, incluso aquellas que para 2 menores son iguales al salario mínimo vital y móvil, o sea, tiene esa obligación esa familia, es plantearlo de esa manera. Entonces,
podemos hablar de razones objetivas para no amamantar, y luego de razones subjetivas, esta cuestión de hasta dónde esa madre tiene que, o sea, hacer, si quiere, si no desea ese amamantamiento, o sea, si no tiene derecho a elegir por ella misma lo que quiere hacer con su maternidad y la manera en que tiene, que desea vivir su maternidad, o sea, el amamantamiento implica mucho de una mujer, es costoso, o sea, hay mujeres que no lo eligen y no me parece, o sea, que yo no, o sea, por ahí esto es una opinión personal, o sea, pero no me parece que haya que obligar a nadie a hacer algo y que hay otras formas de maternar y que también, o sea, tiene que mirarse como un determinante social más y, o sea, nadie va a andar diciéndole, por ejemplo, digamos esto, o sea, a ver, por ejemplo, la pobreza. La pobreza tiene un impacto en la salud enorme, ¿no? O sea, sabemos que a mayor pobreza, menor esperanza de vida, y a mayor nivel de ingresos, mayor esperanza de vida, y esto está reestudiado, está este artículo clásico ya del Lancet del 2005, que cuenta esto, ¿no? Que es lineal, o sea, si a mayor ingreso, a mayor esperanza de vida. Uno no le dice a una señora que está en una situación de pobreza, mire, si usted no incrementa su situación económica, si no mejora sus ingresos, su hija va a tener una peor esperanza de vida. Porque la realidad es que, o sea, probablemente esa señora no puede hacer nada con su pobreza. Y si yo tengo una señora que no puede amamantar o que no está en condiciones, su situación no permite amamantar, ¿qué le tengo que decir? No, mire que su hijo va a tener menor desarrollo intelectual. A mí me parece que no sé, yo voy por este lado, no sé qué piensa el resto. Perdón, no, la decisión la toma la madre. En los derechos del paciente te dice, la decisión la toma la madre. Vos tenés una responsabilidad como pediatra de darle, o sea, lo de informarle o los riesgos o los beneficios, y la comunicación dice que si hay una persona que está despreocupada, uno le tiene que hablar de los riesgos. Y si es una persona que está afirmada en esos conceptos, se le tiene que dar los beneficios de esos conceptos. O sea, es lo que falla es que los pediatras, tanto todo el equipo de salud, no aprende consejería. Consejería no es dar consejo, es comunicarse. Es cómo nos comunicamos con el otro. Nos ponemos a la par, lo escuchamos, vemos su lenguaje corporal y identificamos qué es su necesidad. Entonces, eso generalmente nosotros cuando tenemos que hacer no es solamente lo de lactancia, sino de cómo comunicarnos y cómo hacerlo. La OPS está haciendo ahora, está enseñando mercadotecnia social, que es lo mismo que hacen las empresas, pero nada más que para la salud. Y eso falla en la facultad, no lo tenemos. Nadie te lo enseña. Uno tuvo que ir a buscar ese camino, pero en realidad uno tiene que saber que es la responsabilidad de la gente de salud, que era el tema de hoy, en cuanto a ayudar a esa persona a tomar la decisión con información veraz, nada más. Y ella después decide, no es que nosotros vamos a decidir. Qué bueno esto que decís de la comunicación, Patricia. Las dos disertantes citaron a Paco Maglio, y yo recuerdo en un libro, La dignidad del otro, de Paco Maglio, hablando de la comunicación, dice, cuando confundimos información con comunicación, la despojamos del sentido humano, ¿no es cierto?, del contexto humano, que es la esencia de la relación médico-paciente. Confundir información con comunicación. La comunicación implica mucho más que informar, como vos decís. Y tomando lo que decía Ceci, me parece que remite a mediados del siglo pasado a lo que escribía Winnicott, ¿no? De las madres suficientemente buenas, no la madre perfecta, ¿no? Claro, no hay madre buena y madre mala. Somos todas, cada una es única, cada bebé es único. Los hijos son diferentes, aunque tienen la misma madre y el mismo padre. No, o sea, nos tenemos que adaptar, que es diverso, y en esta diversidad hay de todo. Hemos conversado con papás trans
que han amamantado, han tenido su bebé y se adaptaron todo el equipo de lactancia para poder sostener lo que él quería, que era amamantar. Así que bueno, eso es lo que hacemos. Gracias, Patricia. Tenemos varias preguntas, voy a tomar 2 o 3, particularmente para Patricia. Dice, haciendo autocrítica, una de las participantes o participantes, no sé, no sabemos quién hace esta pregunta, dice, sabemos que lo más difícil de convencer sobre el uso adecuado de los sucedáneos, los más difíciles de convencer, dice, somos los médicos. Y también sabemos que hay un gran desconocimiento del código de sucedáneos de leche materna. Mi pregunta es, ¿acaso no llegó el momento de que las sociedades científicas, la Sociedad de Pediatría, también adhieran al código gestionando recursos para los congresos y cursos de otro lado y no de la industria? Al mismo tiempo, hay otra pregunta que dice, como sociedad deberíamos exigir igualdad de condiciones para usufructuar nuestros derechos. Somos un país federal, yo sé que vos estás mucho en contacto con el interior. Dice, somos un país federal, pero las leyes que siguen imperando en lo que a lo laboral se refiere, quedan sometidos a nivel provincial con muy distintas licencias de maternidad. Deberíamos ser coherentes. Si desde las APIs, entidades científicas, son 6 meses de lactancia exclusiva, ese debería ser la disponibilidad de las madres en todos lados. Y hay más preguntas, pero bueno, sí, lo vamos dejando. Bueno, lo de la Sociedad de Pediatría yo no lo voy a contestar, es una decisión de la Sociedad de Pediatría, digamos, en su conjunto. No, más que nada me parece es qué se puede hacer desde la sociedad para avanzar en este conocimiento del código, qué podemos hacer desde nuestros consultorios y desde el trabajo que tanto el Comité de Lactancia como los distintos comités está trabajando. Sí, bueno, hemos participado en el Comité de Lactancia en lo que es el PRONAP, dando información sobre el código, y también un autoadministrado que va a salir para el año que viene con, bueno, a mí me tocó conflicto de interés, emergencias, que viste que dentro de cuando se habla cómo manejarse con las donaciones en emergencia y eso, tampoco se trata, y lo que es código de sucedáneos. La comisión de lactancia es la que siempre hace, y desde hace 25 años estoy trabajando con ellos. Eso no me puedo quejar. En cuanto al resto de los pediatras, sí, obviamente, porque generalmente por una cuestión de orden siempre queda última el código de sucedáneos, y es cuando se van todos, o se pensaba que era nada más por una ley. En realidad lo que se pide es que no se haga la indicación inadecuada y que se haga con un acto médico, que veamos a la paciente, la escuchemos qué es lo que quiere hacer. ¿Vos coincidís que hay un desconocimiento por parte de pediatras del código? Sí, de pediatras y de todo el resto del equipo de salud, ¿no? Eso sí. Sí, y no es solo acá local, sino que es en Latinoamérica también y mundial. Porque se sienten muy relajados, muy seguros. ¿A quién no le gusta que lo gratifiquen con algún regalo de algún viaje o de alguna conferencia? Sí, hay gente que, bueno, le encanta eso, y hay otras que no, que negamos, decimos no vamos a participar. Como pasó recientemente, no se participa en esa actividad porque está violando el código. Es cuestión de cada persona. Ahora, las instituciones también tienen que poner lo suyo. La SAP había iniciado todo un camino que tendrá que actualizarlo y poner, como hizo la Sociedad de Chile, ver cómo plantean su relación con la industria. Eso todas las sociedades, y más que firmaron un convenio con las sociedades pediátricas del Cono Sur. Eso no lo... O sea, es cumplir eso. Bueno, nosotros tenemos un montón de preguntas. Hay un montón, ¿te parece que hagamos algunas más? Dale.
Dale, todo tuyo. Pero yo igual creo que voy a hacer una pequeña opinión al respecto. Sí. Súper enriquecedor el intercambio. A mí me parece que lo de la industria es un factor importante, pero también el posicionamiento del equipo de salud en relación a la aproximación con mujeres, con entornos vinculares, con conformaciones familiares. Y creo que los hechos sociales y los avances sociales son mucho más acelerados que nuestro propio conocimiento y nuestra capacidad para acompañar, dejarnos incomodar y generar un lugar de encuentro. Yo creo que la industria es fundamental, lo que ha hecho, lo que hace todo lo que es el consumo en la sociedad, pero creo que también desde el equipo de salud tenemos que empezar a abrir la escucha para ver lo que sucede. Y creo que en esa línea, algunos de los participantes plantean en relación a las leyes, lo que vos planteabas, Cecilia, del tejido social, de la inequidad, de la posibilidad de elección y de las situaciones, desde mi perspectiva, de la asimetría de poder entre un equipo de salud que plantea algo y una mujer, una pareja, una construcción familiar y la posibilidad de establecer un diálogo, como diría Maglio, ¿no? Los escuchatorios y conversatorios para dar lugar a la diversidad y a la diferencia de opinión, para poder acompañar. Creo que es el mejor lugar para generar un intercambio. Voy a hacer un par de preguntas, que hay un montón. Esta es dirigida a Cecilia. Si has tenido experiencia en promoción de la lactancia en talleres en el ámbito educativo, en algún centro de atención temprana, donde la mirada también es centrada en la persona. Otra de las preguntas, te hago 2 o 3, dice, las mujeres que tienen el beneficio de la licencia para crianza y lactancia son solo menos del 66% de las mujeres, el otro 34% son mujeres con trabajo no registrado o amas de casa. Ese trabajo no es reconocido. ¿Cómo se les ayuda para la lactancia? Bueno, la primera pregunta es si tengo experiencia en talleres, y no, la verdad es que no tengo experiencia porque en realidad mi abordaje es más teórico. Yo no vengo de los comités de lactancia, yo hago bioética y todo lo que hice fue una investigación más que nada bibliográfica. En campo tengo el estudio que estuvimos haciendo con Patricia Álvarez Gatti y con Ceci Baston, sobre el acompañamiento, pero fue en el entorno de nuestro sanatorio, del sanatorio donde trabajo. Así que no tengo experiencia en talleres. Sí, si después me escriben y bueno, después coordinamos, me gustaría ir y acompañar. Para mí sería súper enriquecedor. Y la segunda pregunta es el tema de... también me preguntan, bueno, la realidad de las sobre mujeres. las licencias, digamos, el apoyo, digamos, con políticas de Estado laborales para apoyar, fomentar la lactancia y la continuidad de la lactancia. Sí, esto de la realidad de las mujeres, que los porcentajes que leíste, que solamente que hay un porcentaje alto de mujeres que no se ven representados por el discurso que siempre damos. Bueno, yo creo que un poco, el otro día presentando esta misma charla a una de las residentes, me decía una cosa que estuvo buenísima. Me dice, yo cuando leí el tema de alimentación, fui a mi primer paciente y le dije, bueno, lo importante es que para alimentarse bien se sienten a la mesa toda la familia y coman despacio, no sé qué. Dice, no, pero mi situación es que mi hijo siempre come en comedores, no come conmigo. O sea, entonces, largar una verdad o una información ideal sin tener en cuenta el contexto en donde se está impartiendo eso, me parece que no tiene sentido, porque, o sea, podemos decir, bueno, esto es bárbaro, la lactancia es genial, pero después no adaptarla a la realidad social, vincular, laboral, de esa persona en particular, no tiene ningún sentido. Creo que una cosa es la promoción, está todo muy bien, pero después cuando vamos al encuentro con las familias, con las mujeres, la realidad y el encuentro tiene que ser otro, y tiene que ser, o sea, yo no participo en talleres, sí
asisto a las madres que soy neonatóloga, y hace mucho tiempo que son 12 años que me terminé en el italiano, y bueno, desde entonces sí, acompañé a familias, y cada acto y cada situación familiar es diferente, y he tenido personas que por ahí, yo me encantaba al principio me encantaba mucho todo lo que era terapia intensiva y me mataba, pero lo que más valoraba la gente era el acompañamiento después en los espacios de cuidado de lactancia, y la verdad es que me terminó gustando mucho más eso, y acompaño mucho, y me pasó de todo, o sea, desde madres que lo logran, hasta madres que me piden perdón porque no lo quieren hacer, o sea, y eso no puede ser, o sea, yo me acuerdo de la última vez que lo puse, incluso lo escribí en una parte del trabajo que hice para bioética, me llaman y me dicen, no, porque la mamá, no sé quién, no quiere amamantar, entonces voy, ¿qué pasó? No, porque perdón, pero voy a ser la peor madre, pero perdón, no puedo, no me sale, y no, que una madre viva así esta situación, ahí uno tiene que acompañar y decir, bueno, ¿cuáles son tus posibilidades? ¿Cuáles son tus deseos? Vamos a hacer lo que puedas, y bueno, individualizar el cuidado, y por supuesto, si hay situaciones de pobreza, situaciones más complejas todavía, entenderlas, incorporarlas a la recomendación y adaptar el discurso, que no sea una bajada de línea, que sea una cosa que acompañe y que contextualice la recomendación a las posibilidades, a las necesidades y a los deseos. Buenísimo, Ceci. Patri, volviendo un poco al tema de conflicto de interés y influencias de la industria, uno de los temas que sale también es que muchos congresos, muchas actividades científicas, educativas, necesitan sponsors, ¿verdad? Y no solamente acá en Argentina, esto lo hemos visto en Europa, en Estados Unidos y en otros países de Latinoamérica también. ¿Cuáles serían las cosas? Porque, digamos, y esos congresos sirven para que mucha gente, digamos, se enriquezca, tenga aprendizaje, se contacte con otras personas, etc. ¿Cuáles serían las condiciones que debieran respetar las empresas para poder participar como sponsor sin violar el código de sucesión? ¿O vos decís que no debería haber ningún sponsorship de estas empresas en los congresos de medicina? El código de sucedáneos prohíbe la promoción de sucedáneos a los profesionales dentro del artículo. Y eso incluye todos los congresos, simposios o relaciones que tengan con la industria. Por eso, pero la empresa puede estar sin promocionar determinados productos. En realidad no puede estar en las actividades académicas. Es investigación lo que se permite en el Código de Sucedáneo. Es lo que está pidiendo la OMS. Bien, bien. Interesante. Yo fui el año pasado a un congreso investigación con protocolo. Eso es lo que dice. A un simposio de bioética en Inglaterra y había stands de empresas. Claro, sí, por eso es lo que el llamamiento de la OMS es reiterado y está pidiendo, porque antes lo que se pedía era la autorregulación de la misma empresa. Y lo que dijeron en el 2020, ahora, que hicieron un report el 28 de mayo lo hicieron, y surgió porque se recrudeció con esta pandemia y se visualizó más. Entonces, lo que estuvieron viendo es que la autorregulación de las empresas no sirvió. Sí. Entonces, bueno, los congresos son importantes. Así como pero es cuestión de la empresa, digamos. Eso es algo que está haciendo la empresa y nosotros tendríamos que evitarlo, digamos. No me metas en problemas, es eso. A la empresa decirle así. Claro, se puede traducir ese dinero que es necesario para llevar adelante al Congreso en aumentar los costos de inscripción, lo cual probablemente comprometa la asistencia a los congresos. Digo, es complejo el tema.
yo no lo puse porque en realidad esta discusión de conflicto de interés desde el año de la época de Perón que se hacía, ¿no? Que estaba. Es el triángulo de Jorge Sábato, en donde está el Estado que decide qué tipo de desarrollo de país que quiere, los equipos que forman, que sería la universidad o los que hacen docencia, y la industria. Es en esa relación, en ese triángulo, el que decide es el Estado qué tipo de desarrollo necesita. Y entonces, en base a eso, la industria se relaciona. El conflicto de interés cuando se mete algo entre uno y otro. O sea, pero si hay un Estado que dice que debe ser la lactancia protegida, que no tiene que estar injerencia la industria, bueno, es el Estado que está marcando el camino que hay que seguir, y cada, bueno, efector tendrá que desarrollar el accionar. Y también te dice el Estado que vos tenés que respetar la decisión de la madre. O sea, estamos con coincidencia con Cecilia, no es que estamos diciendo cosas diferentes. Por supuesto, como dijo Noé, la idea es tender puentes y ayudarnos a pensar, ¿no es cierto? Yo tomo una, discúlpame Noé, yo sé que nos quedamos cortos de tiempo, pero hay una que me parece que es un poco diferente, que tiene que ver con el accionar de los pediatras, porque dice, sería muy bueno que en los equipos de salud exista interdisciplina con psicología perinatal, porque quizás los pediatras no tienen todas las respuestas. Falta mucho capacitarse en salud mental perinatal en los equipos de pediatría, es decir, extender un poco la mirada a otras disciplinas. ¿Qué piensan de este comentario? Bueno, no sé, Cecilia tenía que contestar. El equipo de lactancia es multidisciplinario, tenemos psicólogos, sociólogos, antropólogos, odontólogos. Siempre nos manejamos así, con enfermería, con todas las líderes de la Liga de la Leche, incluso la comunidad. Estamos todos los profesionales trabajando en conjunto, porque es un equipo, y cada equipo tiene que hacer su enneagrama, digamos, según qué personalidad tiene y qué habilidad tiene para poder complementar con el otro. Es así, al principio tendremos turbulencias y después podremos llegar a equilibrarnos en formación de equipo. Gracias. No, yo quería puedo decir algo, me parece que, digamos, coincido con lo que decía Patricia, y me parece que nuestros saberes disciplinares tienen algunas limitaciones. Entonces, siempre que se pueda fortalecer el intercambio y hacer abordajes lo más interdisciplinarios posibles, de esa manera vamos a poder hacer un acompañamiento mejor. Realmente hay situaciones en los vínculos entre las madres, los contextos, que necesitamos más elementos como para poder acompañar ampliamente y no sesgar nuestra mirada y como normalizar, culpabilizar con nuestros prejuicios y nuestra formación. Creo que nuestros saberes son limitados, sin duda. Y cuanto más disciplinas o más intercambio con otros profesionales podamos hacer para ver qué abordajes son posibles en las distintas problemáticas de las niñeces y adolescencias, creo que va a ser más enriquecedor. Un ejemplo cortito. En mi familia tengo a mi hija que es docente en diseño comunicación visual de la universidad, ¿sí? Cuando ella es la que enseña infografía. Cuando tuvieron que hacer algo con sucedáneos, ya sabía, porque la mamá hacía todo eso de por vida, ya sabía y dijo, no, esto viola el código, vamos a hacer otra cosa. Y lo orientaron bien. O sea, también el que nada tiene que ver con salud, tiene que ver. Mi marido es ingeniero electrónico, y cuando yo voy a los congresos de microelectrónica, porque participo también de esos congresos, cuando están haciendo algún trabajo los ingenieros sobre microelectrónica para favorecer, por ejemplo, una pasteurizadora, también me meto. Y estamos charlando y charlamos de la parte ética del ingeniero.
porque ellos nos toman de ejemplo, ¿sabían? Nos toman a los médicos como ejemplo que tenemos bioética. Y bueno, eso es la confianza. Esa confianza que nos tienen todos nos indica que tenemos que evitar los conflictos de intereses. Nada más, eso solo, en todo, ¿no? No es solo en sucedáneo. No, yo quería tomar esto y por ahí te pregunto a vos, Noemí, porque la interdisciplina en general en muchas maternidades se ve, se palpa. El equipo de médicos, médicas, trabajando en conjunto con especialistas en salud mental, con especialistas en lactancia, y se genera, digamos, una dinámica de trabajo que yo creo favorece mucho a las madres. Después en consultorio pueden surgir las dificultades de lo que impone el sistema de salud, ¿no? La consulta de tantos minutos, la urgencia, la sala de espera llena. Ahí es donde quizás también puede haber factores que atenten contra esto que hablábamos recientemente de una buena comunicación y atender a las necesidades de esa mujer. Te pregunto a vos, yo no hago consultorio de pediatría. No, yo creo que son momentos de encuentro y de intercambio, y que no urge, que es un acompañamiento a lo largo de muchos años, con lo cual uno va tratando de a poquito de intercambiar con otros profesionales e ir viendo cuál es la mejor manera para esa situación singular, el mejor acompañamiento posible, conociendo nuestras limitaciones, tratando de formarnos en lo que nos falta y acudir a aquellas disciplinas que tienen esa formación específica y que complementan lo que nosotros sabemos. Y me parece que en las crianzas, en las infancias, en las adolescencias, con todos los cambios que están sucediendo, necesita imperiosamente que nosotros abramos nuestra posibilidad de escucha y de comprender y de adquirir nuevos conocimientos para que sea más integral el abordaje. Yo les quería compartir un reconocimiento que tuvimos, un grupo de maternidades de Argentina, que formamos parte de una red internacional de neonatología, se llama Red Vermont Oxford, y que cuando hacen evaluaciones de resultados de toda la red, son más de 1000 unidades de neonatología de todo el mundo, nos llegó una felicitación a las unidades de Argentina porque teníamos la tasa más alta de lactancia al alta en los prematuros. Yo creo que en el país se hace mucho trabajo para fomentar y promover la lactancia desde las neonatologías, desde incluso las unidades de cuidado intensivo con el trabajo con los prematuros y sus madres. Y vos mostrabas, Patricia, que en esa tabla estamos cuartos, por supuesto queda lugar para mejorar, pero que vos has visto en los últimos años cierto ascenso, ¿no es cierto?, en la tasa de lactancia. ¿A qué atribuís esa mejoría, si bien todavía falta? ¿O sobre qué puntos? Por ejemplo, en acciones que hicimos con maternidad segura y centrada en la familia, porque como yo trabajo en gestión, sé lo que se trabajó y todos los equipos multidisciplinarios que trabajaron en eso. También, bueno, las estrategias del manejo de nación que hizo que las violaciones fueran denunciadas y que los espacios o sea, cumplir la ley 26783, que es de establecer bancos de leche, las estrategias amigas, los espacios en los lugares de trabajo, y ahora que estábamos trabajando con todos los referentes provinciales en asegurar que las leyes sean bastante equilibradas, digamos, porque una cosa es la licencia y franquicias de nación y otra las de cada provincia. Entonces tratar de apuntar a lo que está mucho mejor para ir alineando y mejorando, ¿no? La recomendación, por ejemplo, de la OIT, de la recomendación 191 de la OIT, dice que tenemos que tener 14 semanas y en realidad estamos dando menos. Eso es otro factor que estamos viendo que con el equipo nacional y ayudando a todas las provincias a que se mejore. Otra de las cosas son los bancos de leche también. O sea, se está trabajando. El asunto es que todos compartamos y ayudemos.
Muy bien. Yo creo que nos estamos quedando sin tiempo, no sé si querés decir algo, y si no, le daríamos la palabra al doctor Yo Tabaco. agradezco a la comisión directiva la oportunidad de poder hacer estos puentes con los diferentes comités, y bueno, invitamos a Cecilia que se integre con nosotros, que dijo que quería hacer talleres, que no hay ningún problema, y que bueno, a todo el profesional que quiera, y al no profesional también, que estamos presentes en Facebook por si necesitan ayuda, nada más. Gracias a la comisión directiva. Muchísimas gracias, Patri, gracias a todos también por la invitación. Fue una experiencia muy linda, si es verdad, yo no tengo experiencia trabajando con los profesionales que hacen esto, y la verdad que es un trabajo que yo respeto muchísimo y valoro muchísimo, así que me encantaría conocerlos. O sea, todo mi trabajo tiene que ver con la autonomía de las mujeres, y lo que levanté fue eso, o sea, lo que las mujeres expresaban y sentían alrededor de la lactancia, así que bueno, ver las dos cosas para mí sería súper enriquecedor, y una continuación del trabajo estaría genial. Bueno, muchísimas gracias, un espacio de súper crecimiento, así que gracias a todas, a todos, y bueno, eso. Omar, no sé si querés cerrar. Bueno, sí, yo para cerrar, obviamente quiero agradecerles a todos la participación. Realmente ha sido una reunión muy fructífera. Tenemos que ver todos los aspectos vinculados con la lactancia materna. Yo creo que esto se mejora si miramos una mirada más ampliada, digamos, del fenómeno de la lactancia materna y la necesidad de mejorar las cifras. Eso lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir trabajando, y bueno, transmitir el compromiso de la Sociedad de Pediatría en promover este tipo de debates y promover, digamos, la educación médica continua. Esto es fundamental. Creemos también que esto tiene que estar presente en la formación de grado, en las cátedras de pediatría, así que tenemos mucho que hacer por delante. Y en mucho hacer pasa por la educación médica continua, pero seguramente vamos a tener que trabajar en la legislatura con las leyes laborales, vamos a tener que repensar también, como decía Cecilia, el rol de la mujer actualmente en la esfera laboral, en la esfera técnica, y las decisiones, respetar las decisiones después de haber recibido la mejor comunicación, no solamente la información, la mejor comunicación, como ustedes dijeron. Pero que bueno, todo esto que es complejo, seguramente entre todos vamos a mejorarlo, y este es un compromiso de la Sociedad de Pediatría. Así que nuevamente les agradezco a todos la participación, habernos ayudado a comunicarnos también con nuestros socios y con la comunidad en general. Y bueno, hasta pronto, y esto lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias, realmente. Gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias a todos. Un placer. Igualmente.